Ok, bien, pues bienvenidas a las que estamos. Ojalá y sus compañeras se vayan conectando conforme vaya avanzando la clase. Hoy vamos a trabajar la sesión 5, que es precisamente funciones sociales de la educación, y tenemos dos lecturas ahí propuestas. Em, Recuerden que participamos dentro de la clase, entonces me gustaría que participaran. No sé, Mari, si tengas la posibilidad de comentarnos algo de la clase, en lo que no, ojalá y tu internet no se te vaya. Igual y nos puedas comentar algo de la clase. Adelante, puedes usar el micrófono para comentarnos de las lecturas. Te escuchamos. Sí, profe. Adelante, Mari. Este, pues de lo que me acuerdo, Ujú, le entendí que la educación, realiza un importante papel, ujú, de las cuales, proporciona, que era cohesión, ujú. madurez. Ok. Esto es tanto a los alumnos como a lo que le rodea generalmente la educación, por ejemplo, los padres, maestros, alumnos. Ok. Que también había funciones Sí. con la finalidad de la sociedad de la educación, pero creo que nada más me acuerdo de una. Ok, no importa. Adelante. Era adaptar a los individuos al grupo. Ok. Ok. Bien. ¿Es todo, Mari? ¿O vas a comentar alguna otra cosa? No, profe, Ok. es todo. Ok, muchas gracias, Mari. Efectivamente, ya habíamos visto anteriormente que la educación o el aprendizaje se da en sociedad, ¿no? Por eso esta parte de la sociología de la educación y cómo es que se estudia la misma con respecto a esta socialización del conocimiento y cómo es que el conocimiento se realiza en sociedades, ¿no? En ese sentido, la función o una de las funciones de la educación es precisamente crear sujetos o digamos crear entes, crear seres humanos que puedan desarrollarse de la mejor manera en una sociedad. Es decir, dentro de esas funciones, dentro de la educación, se propone precisamente que el individuo salga de la institución con ciertas características específicas, es decir, con ciertos conocimientos específicos, en el sentido de quizás la lectura, la escritura, el poder comunicarse con los otros y las otras, etcétera. Y digamos, en entornos educativos más futuros, es decir, en entornos educativos de nivel medio, superior y superior, que salga con ciertas competencias que le permitan integrarse a la vida profesional o a la vida laboral dentro del contexto social donde se encuentre, ¿no? Ahorita vamos a ir ampliando más estas funciones, pero antes me gustaría que las compañeras que estamos, en este caso Claudia y Sandra, nos pudieran comentar algo sobre las lecturas. Le daremos la oportunidad a Sandra que nos comente algo de la lectura, ojalá y pueda hacerlo. Adelante, Sandra, coméntanos algo. Ok, Sandra, escríbelo y entonces le daríamos la palabra a Claudia. ¿Nos puedes comentar algo, Claudia, con respecto a la lectura?
Sí, profe. Ok. En la lectura, en la lectura vimos sobre las funciones sociales de la educación. Vimos lo que es una institución social que Ajá. cumple la tarea de satisfacer ciertas necesidades a los individuos. Una de las, una de las necesidades Sí, para, adelante. bueno, existieron funciones, creo que eran 9, 8, Ujú. y algunas de ellas fue promover un cambio social, otra, la que dijo mi compañera, adaptar a los individuos al grupo, ejercer un control social y Ujú. otra era disminuir las diferencias sociales, creo que sí. Sí, sí fue esa. Ok, ok. Sí, Muchas gracias, Claudia. Muchas sí, gracias. profe. Sí, de hecho, parte de las funciones sociales, como ya lo decíamos, son precisamente intentar que el individuo se acople a la sociedad. De hecho, toda institución, cualquiera que ésta sea, en este sentido, la institución educativa, eh, va a cumplir la tarea de satisfacer las necesidades o ciertas necesidades de los individuos, ¿no? De los individuos, en este sentido de seres sociales. En consecuencia, la educación o esta institución educativa eh, también realiza muchas funciones importantes con respecto a lo social que va a cumplir o que va a proporcionar a la sociedad en conjunto esta unidad, esta madurez, esta cohesión en tanto los miembros de esa sociedad. Es decir, quizás va a proveer normas sociales, quizás va a proveer conocimientos generales, quizás va a proveer conocimientos técnicos, etcétera. Todo con respecto a los miembros dentro de esa sociedad. Es decir, si nosotros vamos a un espacio indígena, dentro de ese espacio indígena, aunque no se note, eh, existe una educación dentro de esa sociedad indígena. Es decir, quizás dentro de sus preceptos o dentro de sus valores está precisamente respetar a la naturaleza, está precisamente respetar al otro, está precisamente quizás enseñar el trabajo a los niños desde pequeños, ¿no? Un ejemplo de eso sería que quizás a los niños de 2 años o a los niños de 3 años o 4 años o 5, es decir, niños pequeños, ya, ya los ponen a cargar leña, digamos, ¿no? Y quizás nosotros si vemos eso, diríamos eso es maltrato infantil. Sin embargo, es parte de su sociedad. Están preparando a sus hijos e hijas para precisamente la vida, digamos, ¿no? Su vida va a ser en el campo, entonces tiene que aprender cosas del campo, ¿no? En ese sentido está asegurando la continuidad social. Es más, les enseñan a hablar la propia lengua de ellos, es decir, continúan el lenguaje de padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? En ese sentido, la función de lo educativo, ¿no? No solamente lo educativo en el aspecto de la educación formal, sino también de la educación informal o semiformal, ¿no? Eh, Dice Mari, también cumple otras funciones la escuela, por ejemplo, mantener a los niños ocupados mientras los padres cubren sus labores, adquirir, adquirirles conocimientos como leer o escribir. Sí, eh, creo que tendríamos que dejar de ver eh, eh, eh,
esta forma de ver a las instituciones, ¿no? O a esta función social. Es cierto que los niños están ocupados en este periodo de tiempo, pero nosotros como padres no tendríamos que ver a la escuela como un lugar donde ir a dejar a los niños para que yo, padre, pueda hacer mis actividades, digamos, cotidianas o ir al trabajo, sino la escuela se debe de ver no como ese lugar donde vamos a dejar a los hijos, sino como el lugar donde los hijos van a ir a aprender, ¿no? Es decir, van a ir a obtener algo de conocimiento. Ya puede ser cómo leer, cómo escribir, cómo comunicarse con sus compañeros, es decir, no solamente obtener conocimientos, sino también obtener habilidades o competencias, ya sea motrices, ya sea lingüísticas, ya sea de comunicación, ya sea de observación, etcétera. Todo ese proceso de aprendizajes se va a reforzar en la escuela, ¿no? Recordemos que la escuela no solamente es aprendizajes técnicos, sino también son otros tipos de aprendizaje. Por ejemplo, los niños de preescolar van a aprender motricidad, ¿no? Y entonces el padre o la madre no debería de ver eso como, bueno, lo dejo ahí hasta las 12 para que yo pueda avanzar en mi trabajo, sino, ok, yo entiendo como padre que el profesor que está ahí y que se la pasa jugando todo el día con los niños, se la pasa jugando, pero tiene una planeación o tiene una secuenciación de las actividades que va a realizar en ese espacio, que tiene que ver o están justificadas, claro, con lo que el niño está aprendiendo, ¿no? Que en este caso está aprendiendo del juego, es decir, lúdicamente. Pero lúdicamente puede aprender a trabajar la motricidad, es decir, puede aprender a agarrar un lápiz, puede aprender a agarrar una pelota, o puede aprender a usar sus piernas, a saltar o a dar un paso detrás del otro o a hacer ejercicio. Es decir, está trabajando de manera lúdica o de manera divertida o de manera de juego esos aprendizajes, ¿no? Y que se quedan de manera significativa en el niño. ¿Por qué? Pues porque los hace, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos visto a un profesor o a una profesora de preescolar que quizás juega con los niños y les pone en la parte de su pantalón, en la parte de atrás de su pantalón, o de su falda, una tela, ¿no? O un objeto o una tira de papel que simula una cola, ¿no? Una cola de ratón o una cola de vaca, no sé, simula una colita, ¿no? Y entonces, ¿qué se les dice? A ver, niños, todos vamos a intentar quitarle la cola al otro, ¿no? Tú no dejes que te quiten la cola y tú intenta quitarle la cola al otro, ¿no? Y entonces de repente hay un gritadero, hay un corredero, todo mundo quiere quitársele la cola al otro, ya sea niño o ya sea niña, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues precisamente están en ese juego de quitarle la cola al otro y el otro está cuidando que no se la quite. ¿Qué se está trabajando ahí? Pues se está trabajando la motricidad, ¿no? Es decir, buscar o tener cuidado que el niño o la niña que me va a quitar la colita no me la quite, ¿no? Y yo me la protejo, es más, ando corriendo y ando cuidando mi cola, ¿no es cierto? En ese sentido, está aprendiendo algo el niño, ¿no? Está aprendiendo algo la niña. Es decir, hay integración, no hay diferenciación de sexo. Aunque el niño viene con pantalón y la niña quizás viene con falda, eh, no hay una diferencia en ese sentido de que, tú porque eres mujer no te voy a quitar la cola, o tú porque eres hombre no te voy a quitar la colita, ¿no? Sino que hay esa igualdad o hay esa equidad en ese sentido con esos juegos, ¿no?
¿qué se les enseña también? Responsabilidad. Sacan todos sus juguetes, ¿no? Y cuando terminan de jugar, entre todos levantan esos juguetes, ¿no? En ese sentido, sí se aprende algo, ¿no? Y nosotros, es cierto que viene en la lectura, yo también lo leí, de que la escuela cumple esa función de mantener ocupados a los niños, pero nosotros como futuros pedagogos necesitamos quitar esa idea de que nosotros somos la guardería donde vamos a mantener a los niños ocupados y insertarnos esa idea de que nosotros somos aquellas herramientas que van a servir de que van a servir precisamente para que los jóvenes, los niños, puedan aprender algo. Es decir, vamos a ser aquellos mediadores, vamos a ser aquellos guías que van a compartir el conocimiento con los jóvenes, con los niños, con los más pequeños, para que tengan una posibilidad de futuro. Es decir, es cierto que una de las funciones de la escuela también es crear ese conocimiento político o ese conocimiento técnico que necesita el país, pero también necesitamos crear un conocimiento crítico, es decir, no todo lo que me digan lo tengo que hacer, sino criticar eso que me están diciendo, ser reflexivo y además propositivo. Esa es la nueva generación que necesitamos crear nosotros los profesores, nosotras las profesoras, ¿no? Es decir, educar en la equidad, educar en la conciencia, educar en la visión del otro, educar precisamente en este pensamiento reflexivo que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Es decir, digamos, Claudia tiene 5 años, ¿no? Y sale a jugar con sus compañeritos. Y llega la mamá y le dice, no, 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 no juegues con los compañeritos, Claudia, perdón, porque ellos son hombres. Y seguramente te van a pegar. Y además, los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? En ese sentido estamos haciendo una división, ¿no? Necesitamos educar para la vida, es decir, necesitamos educar en conciencia, necesitamos educar en reflexión, ¿no? En ese sentido, bueno, el fútbol es para hombres, ¿no? ¿No? Ahora ya hay hasta equipos femeniles, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, hombres y mujeres, podemos jugar cualquier deporte que queramos. Es más, en nuestro país todavía no se da porque, o al menos en los lugares más apartados, digamos, de la ciudad, no se da el juego mixto, es decir, el juego de fútbol quizás entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que dentro de mi equipo de 3 hombres hay 3 mujeres, ¿no? O 4 mujeres y se hace un equipo mixto y así enfrentamos al otro equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo jugar con las mujeres, es decir, no hay esa equidad. En ese sentido, la escuela, cierto, sí cumple esa función de guardería en cierto sentido, ¿no? Pero esa función debemos de quitarla, debemos de poner esa función de guías para el conocimiento, ¿no? De esa guía donde tú puedas ser interpelado. Y ya se me fue el internet. Ah, ok, 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 restablecete. Vamos, conéctate. Vamos, conéctate. Ok, ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos a enviarles un mensajito. Una disculpa. Ah, ya. Una disculpa, creo que se me fue mi internet unos segundos. Sí me escucho, ¿verdad?
Coméntenme si me escuchan. Ok, ok. Bien, muchas gracias. Bueno, les decía que necesitamos precisamente una educación donde podamos ser interpelados, donde podamos ser cuestionados, donde el que está allá en el banco, en el mesabanco, en la silla, no sea el que está recibiendo todo, no sea el que está recibiendo todo sin, digamos, siendo pasivo, sin cuestionar, ¿no? Sino que podamos levantar la mano y decir, a ver, profe, yo tengo una duda en esto, o yo no estoy de acuerdo en esto porque yo creo esta otra cosa, etcétera. En ese sentido de interpelación, ¿no? En ese sentido de preguntar lo que necesitamos saber, ¿no? Lo que queremos saber. Eh, En conclusión, necesitamos quitar esta idea de que solamente somos simples guarderías, es una de nuestras funciones y se aprenden los niños bien y si no aprenden los niños pues también, ¿no? Sino creer que nosotros de ninguna manera deberíamos de tener esa función de guardar a los hijos de los otros, sino nuestra función específica es ser el guía, es ser ese acompañante que va a eh, crear mentes o que va a ayudar a que esos niños tengan una conciencia del ser niños y conciencia de que estamos en un mundo cambiante y que debemos tener conciencia de que podemos criticar, podemos reflexionar, podemos proponer, ¿no? En ese sentido, con respecto a esta función que comenta Mari y que, bueno, efectivamente está en la lectura, ¿no? Es cierto que también para adquirir conocimientos como la lectura, como la escritura, pero ahí hay que englobarle entonces la conciencia, la reflexión, etcétera. Sandra, ya se nos fue, pero le, le, lo leemos. La educación tiene varias funciones que ayudan a los individuos dentro del aula. La adquisición de conocimientos, un cambio social y la convivencia entre los individuos de una sociedad mediante la inserción de estos en los entornos laboral y social. Sí, la educación, por desgracia, o al menos la antigua educación, en la que yo no estoy tan de acuerdo, es precisamente crear individuos funcionales, ¿no? Hombres y mujeres funcionales. Es decir, un hombre funcional es que haga todo lo que tiene que hacer sin la necesidad de preguntar, pero también sin la necesidad de cuestionar, es decir, que sea técnicamente competente. Igual lo mismo con las mujeres, ¿no? De que sea técnicamente competente, aunque no sea, digamos, no tenga, o aunque quiera preguntar algo, no lo pregunte porque eso no está en la función de la educación, ¿no? Es decir, digamos, Angélica es maestra de preescolar o maestra de la universidad, ¿no? Digamos que es maestra de la universidad y está dando clases. Y que otro de sus compañeros también es maestra de la universidad y también está dando clases. Le está dando clases al mismo grupo, materias diferentes, pero a Angélica, como es mujer, le pagan menos y a el compañero, pues como es varón, le pagan más, ¿no? Aunque sepa menos que Angélica, ¿no? Pero como yo no me hicieron consciente de mi papel, no me hicieron reflexiva, entonces pues bueno, a lo mejor está bien que le paguen más a él, ¿no? Porque es hombre, ¿no? Yo como soy mujer, pues que me paguen lo que quieran, ¿no? En ese sentido, nosotros y nosotras debemos de ser conscientes, ¿no? Debemos de defender nuestra postura, debemos de argumentar y debemos de ser críticas y además reflexivas y propositivas, ¿no? En ese sentido, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Adquisición de conocimientos, muy bien, ¿sí? Para un cambio social, sí, también. Pero esos conocimientos los debo de aplicar en la vida real. Es decir, debo de que ese conocimiento, esa cultura, eso que he aprendido,
me sirva específicamente para mejorar el conocimiento de la sociedad, explicar lo que yo creo que es correcto con respecto a esta equidad que debemos de manejar tanto hombres como mujeres, ¿no? Dulce dice, la educación es la formación práctica y metodológica que se da en una persona en vías de desarrollo y crecimiento, en un proceso mediante el cual el individuo se suministra herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Sí, la educación, nosotros como entes humanos, como hombres o mujeres, siempre estamos en constante aprendizaje. En ese sentido, siempre estamos en vías de desarrollo y de crecimiento. Nunca acabamos de crecer. Claro, físicamente, biológicamente, sí. Llegamos a un nivel, nuestro cuerpo hace lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Ya no puede seguir creciendo, llega a un punto y de ese punto hay un declive, ¿no? En el sentido biológico, hasta llegar a la muerte y, pues bueno, ahí se acaba nuestro crecimiento con respecto a lo biológico. Pero con respecto a el aprendizaje, con respecto a lo cognitivo, nunca terminamos de aprender. Es decir, nunca se termina nuestro crecimiento. Quizás nuestro crecimiento personal con respecto a lo cognitivo se termina en el momento de la muerte. Pero el crecimiento cognitivo con respecto a lo que tú dejas nunca se ha acabado de determinar, ¿no? Aunque tú mueras. Porque si no, estaríamos en la edad de piedra, es decir, no tendríamos conocimiento de nada. Sin embargo, vemos a escritores de la educación como Ausubel, como Piaget, etcétera, o algunos filósofos como John Locke, Hobbes, bueno, etcétera. Varias personas que han escrito, se ha quedado el conocimiento y otros más han ido mejorando ese conocimiento, ¿no? En ese sentido, siempre estamos aprendiendo cosas y siempre el conocimiento está creciendo. Es cierto, nosotros como individuos, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos precisamente que seguir adquiriendo herramientas que me van a facilitar el aprendizaje o el reaprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para ponerlo en la vida práctica, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana. Yo necesito aprender para la vida cotidiana. Y todos, sin distinción, aprendemos. Es decir, ya sea una persona indígena que quizás nunca fue a la escuela, pero tuvo un proceso de aprendizaje de una manera informal y cumple esa escuela, ese aprendizaje, una función social, ¿no? Dentro de su comunidad y dentro del contexto en el que se encuentre o dentro del país en el que se encuentre. En el caso de nosotros, pues bueno, también vamos tomando herramientas, ya sea metodológicas, ya sea cognitivas, ya sea cualquier tipo de herramienta que nos sirva para implementarla o resolver un problema en la cotidianidad, que nos va a ir asegurando precisamente esta continuidad social, ¿no? En ese sentido, nuestro avance en la sociedad, ¿no? Y que se va reproduciendo cada vez más o se va perpetuando la identidad a lo largo del tiempo. Es decir, todo esto, como ya lo decíamos anteriormente, se va reproduciendo en la sociedad. Es decir, vamos pasando de generación a generación los conocimientos, ¿no? Por eso es importante que nuestros ancianos, nuestros abuelos, puedan platicar con nosotros o nos comenten cosas a nosotros, es decir, nos den consejos, nos den sus pláticas, aunque nos cuenten lo mismo, eventualmente ellos están compartiendo su sabiduría, ¿no? Es más, nosotros como estudiantes, ya sea nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestras abuelas, etcétera,
quizás no estudiaron la primaria, quizás no estudiaron la secundaria, es más, ni el kinder estudiaron, no estudiaron nada, ¿no? Y nosotros debemos de utilizar esa humildad que ya nos está dando el estudio para hacerles saber que no importa qué tanto esté estudiando, ¿no? Es decir, quizás yo, como estudiante, soy la primera generación que va a estudiar una licenciatura. Pues esta licenciatura me debe servir para hacerme más humilde, es decir, siempre ir y preguntar al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, qué piensa o cómo eran sus tiempos antes, ¿no? ¿Qué era lo que se hacía? Es decir, adquirir ese conocimiento para que esa generación de abuelos, de viejos, de antiguos, no piense que ya son desecho, ¿no? No piensen que ya no sirven más, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se interesa en lo que ellos vivieron. Pero si ellos no hubieran vivido lo que vivieron, nosotros no existiríamos. Pasa lo mismo, imaginémonos bueno, no imaginémonos, veamos, pongamos esta imagen en nuestra mente, ¿no? La música. Por ejemplo, los más viejos criticamos la música de los más jóvenes, ¿no es cierto? Pero digamos, hace algunos años atrás, en los 80s, en los 90s, no es que no hubiera canciones que fueran dedicadas al sexo, ¿no? Es decir, sí que había sexo en las canciones, pero era de una manera más moral. Eh, es decir, se trataba de decir con otras palabras lo que se quería del hombre o de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa ahora con las canciones de estas nuevas generaciones? Que las canciones que hablan de sexualidad son muy explícitas en, eh, en estas canciones, ¿no? Y muchos entonces de los viejos criticamos a las canciones de los nuevos, ¿no? Es decir, de los jóvenes. Les decimos, ¿cómo puedes escuchar esa música que está toda fea? ¿No? Y los jóvenes lo que podríamos decir es que, bueno, ustedes pusieron las bases como gente, generación atrás de nosotros, para que nosotros pudiéramos poder escuchar esta música. Es decir, la música no se hace de la noche a la mañana, sino se va haciendo de generación en generación, ¿no es cierto? Es lo mismo, nosotros con respecto a el conocimiento que tenemos, lo vamos obteniendo gracias a las generaciones que hay atrás de nosotros. Es decir, por ejemplo, quizás mi papá se juntó con mi mamá y me tuvo a mí, ¿no? Y yo me di cuenta que hay un montón de problemas, que tener un hijo es difícil, etcétera, etcétera. Y entonces yo, mujer, ¿no? Porque vi a mi mamá que sufrió mucho conmigo, con nosotros. Ah, bueno, yo como mujer entonces me voy a poner a estudiar. Mi pensamiento cambió. ¿Por qué? Porque vi la experiencia de mis padres, ¿no? En ese sentido, la continuidad social de los conocimientos y me lleva a una segunda cosa, que es el promover el cambio social. Es decir, mis padres pensaban de una manera, yo veo su experiencia y ahora yo pienso de otra manera, claro, sin decirle a mis padres, a mis abuelos, a mis abuelas, ¿no? Que están mal, que su época ya pasó y que son viejos, ¿no? No entienden a los jóvenes, no, sino respetando, pero intentando quizás compartir eso que yo pienso ahora pues de esta nueva forma de socializar la información, es decir, ir fomentando un nuevo espíritu social, es decir, un espíritu crítico, lo que ya les comentaba, creativo y abierto, es decir, promover o preparar el terreno para los siguientes cambios sociales, ¿no? En ese sentido, las funciones de la educación, ¿no? No solamente adaptarnos, sino ir buscando estos cambios que se necesitan en la sociedad, ¿no?
Claudia nos comenta, la educación, dice, la educación es la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores, hábitos en un grupo humano, en donde entra el respeto de lo que estábamos hablando, respetar las ideas de los demás. Claro, sí. Si nosotros respetamos al otro o a la otra, entonces vamos a obtener conocimiento del otro, ¿no? Hace algunos años, digamos, en la época de las cavernas, el hombre cazaba, ¿no? Es decir, el hombre cazaba y la mujer se dedicaba a los hijos. Hace unos años más hacia acá de nuestra época, la mujer no era vista como un ser humano, ¿no? El que tenía el poder era el hombre, ¿no? Siguiendo así en esa línea de tiempo, unos años más cerca de nuestra época, la mujer era tomada en cuenta o se le daba clases solamente para las labores del hogar, es decir, se transmitía ese conocimiento de madre a hija por generación de generación, ¿no? Porque dado por la religión, por la Biblia, por creencias, etcétera, 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 ¿no? Porque el hombre fue primero y la mujer fue después, entonces tiene un nivel inferior ante el hombre, etcétera, 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 ¿no? Hace unos años más la mujer no podía vestirse con pantalón, ¿no es cierto? Es decir, tenía que ser con falda larga, etcétera, etcétera, ¿no? Más, si vamos avanzando, la mujer ya podía vestirse con pantalón, pero no podía vestirse con minifalda. Es decir, fíjense todo lo que las mujeres hemos logrado en esta lucha interminable de inferioridad o donde nos han puesto y que nosotras hemos dejado que nos pongan, ¿no? Hace algunos años la mujer no podía votar, ¿no? Después la mujer ya podía votar, pero ahora no podía ser votada, ¿no? Y recientemente la mujer empieza entonces a tomar lo que es suyo, ¿no? No, nadie se lo dio. Lo que era suyo de por sí se empieza a poner, digamos, en ese sentido de igualdad, ¿no? En ese sentido, la educación es cierto que va facilitando el aprendizaje y es cierto que prepara al mundo para que pueda ver las cosas más naturales, ¿no? Es decir, anteriormente la mujer no podía expresar su sexualidad, ¿no? Y ahora es más libre de hacerlo, ¿no? Es decir, dentro de las sociedades van cambiando gracias a este cambio social. No solamente para que seamos para algo, sino para que seamos críticos, propositivos, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que hablar con alguien para que uno de los alumnos dentro de las licenciaturas en la universidad en un tiempo X pudiera dejar estudiar a su hijo o a su hija, ¿no? Más peor a su hija, ¿no? De hecho, yo tuve que decirle es que creo que aquí en este espacio donde estamos, los padres son bien machistas y no quieren dejar a sus hijas estudiar, ¿no? Y eso no está bien, hay que dejarles estudiar, hay que dejarles que sean libres, que vuelen, que incrementen su conocimiento, ¿no? Y eso es parte de la función social de la escuela. Es decir, no vas a la escuela solamente a calentar un lugar, vas a la escuela a ser crítica, a ser propositiva, a ser subversiva, a estar en contra, a levantar la mano en contra de lo que no estás de acuerdo, ¿no? Y además, pues, proponer, ¿no? Reflexionar y proponer. En ese sentido, otra de las funciones que aquí menciona es precisamente ejercer un control social. Eso es también lo que no debemos de permitir. La educación no es para coercionarnos, no es para tenernos ahí solamente.
¿no? Sino es para darnos ideas, es para obtener nueva información y entonces introducirla en mi pensamiento y esa misma información, bueno, sacarla o exponerla cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea el momento de argumentar. En ese sentido, eh, no debemos dejarnos controlar por la escuela. La escuela no es ese espacio militar donde todo se tiene que hacer tal cual el profesor o la profesora lo dice, ¿no? Estamos en ese proceso de cambio, entonces quizás a nosotros todavía nos pasa en la universidad, en el bachillerato, etcétera, etcétera, pero somos nosotros la siguiente generación que va a entender que la escuela no es un centro donde se tenga que enseñar lo que el alumno va a necesitar para ser un buen trabajador, sino aquel espacio donde nosotros vamos a dar la posibilidad o vamos a dejar la posibilidad de que el otro y la otra piense como quiera pensar. No le voy no le voy a imponer mi pensamiento, ¿no? En ese sentido, debemos de dejar que los alumnos y las alumnas o los estudiantes y las estudiantes generen su propia identidad, ¿no? Es que es, dicen, es que es muy, ¿cómo se les dice? Es muy, no sé, creo que he escuchado este tecnicismo o este nombre en las comunidades, ¿no? Cuando una mujer anda jugando, se va a jugar básquetbol, fútbol y juega con los hombres y se lleva pesado con ellos. No sé si esté bien, si alguien sabe me corrige por favor. Dicen, es que esa niña es muy machorra, ¿no? Que yo entiendo, no sé si sea el término correcto, si estoy mal me corrigen por favor, que es muy libre, pues anda jugando con hombres, se anda pegando, etcétera, 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 ¿no? Y pues eso no es, bueno, desde mi punto de vista no está mal, ¿no? Sino que es una forma de ser de la niña o de la señorita o de saber que ella tiene la misma fuerza o que puede hacer lo mismo que el varón, ¿no? De equidad. Entonces, en ese sentido, ella está formando su identidad o el varón, ¿no? Eh, por ejemplo, les dicen, ay, no, es que ese muchachito como que es muy, muy afeminado, ¿no? No le gusta el básquetbol, no le gusta el fútbol, le pegan y ya casi quiere llorar. Es muy, no sé, ¿no? O sea, ya le dicen afeminado cuando a lo mejor su identidad de este hombre es así, es muy tierna, ¿no? Es decir, le gusta tratar bien a sus compañeras, le gusta ser atento, etcétera, etcétera. Está formando su identidad. Ahora, otra función es formar, servir a los fines políticos. Pero nosotros en la película, en lo político, perdón, nosotros en lo político debemos de servir a nuestros fines políticos, ¿no? Si, si nuestro interés político es ayudar a la población, es decir, no importa que yo no esté en la presidencia, pero lucho por el bienestar de todos y no solamente por el bienestar de unos, ¿no? Eso es un servir político, a unos fines políticos. No solamente que se nos tome como instrumentos o mero instrumentos para los designios políticos, ¿no? Es cierto que nosotros como individuos somos el motor de cambio, eh, pero lo que nos tiene que motivar es precisamente un cambio específico para todos, ¿no? Bien, en ese sentido, las funciones las funciones sociales de la educación, ¿no? En ese sentido, las funciones sociales de la educación, hay mucho más que hablar, hay mucho más que decir, mucho más que reflexionar, mucho más que concientizar, ¿no? En conclusión, yo daría la conclusión en este sentido de las funciones sociales de la educación, que
una de las principales funciones sociales de la educación es despertar el interés cognitivo, crítico, reflexivo, propositivo y de conciencia, ¿no? Es decir, que nos encontremos conscientes en qué momento estamos, en dónde estamos, dónde está mi país políticamente, económicamente, en salud, etcétera, y cómo luchar, cómo unirnos para dejar esta idea de el yo lo puedo solito y trabajar en conjunto, trabajar con los otros, es decir, trabajar con nosotros. En ese sentido, la función de la educación no solamente debería de ser obtener meros conocimientos básicos, sino obtener ese proceso cognitivo, reflexivo, que me permita entonces dar una crítica en el momento que sea necesario, o que me permita ser consciente o ayudar al otro o a la otra para que también alcance estos niveles de conciencia, ¿no? Y claro, todas las demás funciones que se mencionan en las lecturas, sin embargo, tomando a cuenta esto que les comento, ¿no? De ser independientes, de ser pensantes, de ser críticos, de ser propositivos, de ser conscientes de lo que yo quiero hacer, ¿no? Y de que lo que yo deseo hacer sea en el ámbito de la vida que sea a plena conciencia, ¿no? No echándole la culpa a los otros y a las otras, y decir no cuando es un no y decir sí cuando es un sí, ¿no? Y proponer, ¿no? Yo propongo esto, yo propongo aquello, miren, se puede hacer de esta manera, etcétera, ¿no? De esa manera podríamos lograr más cosas y el cambio de la sociedad sería mucho más eh, radical, por ejemplo, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario final, algo que quieran incorporar a esta charla. Las escucho. ¿No? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran agregar? Ok, gracias, Mari. Gracias, Claudia. Bien, pues sin más, entonces vamos a... gracias, Dulce. Vamos a dejar los trabajos para la próxima clase, que sería, me parece, la sesión 6. La sesión 6, que es concepto de hombre, ¿sale? Sesión 6, que es concepto de hombre. Ok, concepto de hombre. Y de aquí vamos, bueno, tenemos una lectura que es de Yedep, concepto de hombre, de la página 34 a la 36. Entonces, déjenme ponerle aquí, 2.1. Concepto de hombre. De ahí de concepto de hombre me van a hacer una diapositiva, perdón, una nube de palabras, sale una nube de ideas. Una nube de ideas. Y como es muy corta la lectura, vamos a trabajar también la estructura social, que sería la sesión 7, que sería la 2.2, la estructura social. ¿Sale? La estructura social, ahí hay dos lecturitas, también son pequeñas, y de ahí me van a hacer un audio reflexión.
Un audio reflexión. ¿Sale? Me van a hacer un audio reflexión. Es decir, me van a leer la lectura, pero me van a reflexionar sobre la misma. ¿Sale? Lo repito, Sandra. Es de la sesión 6, la 2.1, concepto de hombre, que es una nube de ideas o una nube de palabras. Y de la sesión 7, la estructura social, me van a hacer un audio reflexión. ¿Sale? Un audio reflexión. Es decir, van a leer las lecturas ahí propuestas, y de esas lecturas y de los conceptos que ustedes hayan escrito, me hacen una reflexión. ¿Sale? Una reflexión. Me reflexionan, es decir, me explican. ¿Sale? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, agregar. No, profe. Ok, ok, muchas gracias Mari, muchas gracias Sandra. Bien, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la siguiente clase, que sería mañana. Espero que mañana se conecten más compañeros. Y bueno, si preguntan en el grupo, sería bueno que manden ustedes las tareas, ¿sale? Bien, pues les envío un fuerte abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.